Bueno, Vamos a esperar que se conecten los demás. Y partimos. Partimos al tiro, ¿ya? Por eso digo. Esperemos que lleguen los demás y partimos al tiro. Ahí sí. Tienes que mandar. Ahí están apareciendo. Ahí están apareciendo. Vamos a ver por qué no se me conectan todavía. Ya, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque... Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase. Estamos viendo formación cívica. Estamos viendo el origen democrático de Chile, en Chile. ¿Cómo funciona este origen democrático? ¿Cómo es Chile? El origen democrático en Chile. Habíamos visto y habíamos estado claro cómo se ordena este Estado chileno. ¿Cómo funciona este Estado chileno? Cómo es el Estado chileno? A ver, datos. Dentro de la organización del Estado y poderes públicos de Chile, que a grandes rasgos en este mapa conceptual que vamos a repasar de nuevo, da los fundamentos de cómo es el Estado democrático en Chile.
Obviamente, uno de los principales estamentos de lo que está dentro de la Constitución chilena es el respeto a los derechos humanos. Obviamente, poderes públicos separados y autoridades elegidas en elecciones libres e informadas. ¿Qué significa eso? Que en la Constitución chilena resguarda y protege los derechos esenciales, que son los derechos humanos, los esenciales, la libertad, igualdad y la salud y una educación igualitaria para todos. También tenemos claro que están los poderes públicos del Estado, están separados entre sí. Los tres poderes del Estado actúan de manera independiente. También tenemos que hay autoridades elegidas en elecciones libres e informadas. ¿Qué significa eso? Cuando pasamos acá en este lado de aquí, donde están las autoridades elegidas en elecciones libres e informadas, significa que el pueblo escoge, nosotros escogemos a través de votaciones informadas. ¿Qué significa eso? Que el pueblo elige al presidente de la República, a diputados, senadores, alcaldes y concejales. Eso se hace a través de elecciones libres e informadas que la vamos a ver posteriormente. También los tres poderes del Estado actúan de manera independiente. Aquí tenemos que está el poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial. Obviamente que en el poder legislativo legisla y fiscaliza. Legisla y fiscaliza. ¿Qué significa esto? Que está el Congreso. El Congreso de Chile es bicameral. ¿Qué significa? Que son dos cámaras, una de diputados y senadores. ¿Y cuál es la función de ello? Obviamente legislar las leyes que rigen este país y a la vez fiscalizar que se cumplan. Por el otro lado, al medio, tenemos el poder más importante, que es el poder ejecutivo, el que gobierna, el que dirige y ordena el país. Y en este poder ejecutivo nosotros encontramos al presidente o la presidenta de la República, que es la jefa o jefe de Estado y jefe de gobierno o jefa de gobierno. De lo que nosotros estamos estudiando ahora, a ver cómo se conforma el gobierno. Y obviamente el otro poder es el poder ejecutivo, el poder judicial, el que administra la justicia, que está organizado en tribunales, organizado jerárquicamente. Tenemos claro que están los tribunales comunales, los tribunales de primera, segunda, tercera instancia y después están los tribunales de la Corte Suprema. Dentro de acá, de este punto que nos interesa ver, que es el poder, cómo se coordinan los poderes públicos locales, o sea, cómo Chile, hay que entender que Chile es un país unitario, soberano. ¿Qué significa eso? Que es un solo Estado dividido regionalmente para agilizar su administración y soberano porque nosotros somos dueños de este territorio llamado Chile, en el cual se maneja de forma autónoma porque tiene su propia constitución y leyes y es reconocido internacionalmente como tal. Ya vimos nosotros que dentro de esta división está la región en la cual se divide este país para poder ser administrada, pero somos un país unitario, o sea, con un poder único centralizado. Y para poder manejar este país de mejor manera, las regiones, encontramos que una región se divide en tres partes. Obviamente la máxima autoridad que maneja o administra esta región es el intendente y este intendente es escogido por el presidente de la República. Obviamente, después como las regiones son muy grandes, se vuelven a subdividir. Una región se subdivide en provincias y esta provincia agrupan varios tipos, agrupan, que digan, disculpen, comunas, las cuales estas comunas tienen que tener ciertas características, que son urbanas, son de, ¿cómo se llama? De zona industrial, comercial, etcétera. Y en esa provincia la máxima autoridad es el gobernador, el cual le tiene que rendir cuenta al intendente y estos dos personajes son escogidos por el presidente de la República. Y la máxima autoridad en la comuna, que es donde se subdivide totalmente la región, es el alcalde. Y el alcalde obviamente lo escogen las personas que viven dentro de esta comuna para que administre obviamente de la mejor manera posible este sector. Y el alcalde obviamente
le rinde cuenta al gobernador, y el gobernador al intendente, y el intendente da a conocer todos los pormenores al presidente de la República. Nosotros vimos cómo fue la organización de las regiones. Recuérdense que tiene que estar el pueblo, tiene que tener una organización política, está la comuna, la provincia y la región. Quedó más que claro que la máxima autoridad de una comuna es el alcalde, posteriormente viene el gobernador, y de ahí viene en la región total queda que es el intendente, el cual tiene que rendirle cuentas directamente al presidente de la República. Para que una comuna como tal sea reconocida, tiene que tener ciertas características. Colegio, economía, porque si no hay una economía, no hay un lugar de trabajo, no se podría hacer nada en este sector. No, la gente no podría vivir. También tiene que haber organizaciones públicas, como en la salud, como también las instituciones privadas que entregan los servicios básicos, luz, agua, alimentación. Y ahí, con todos estos elementos, nosotros podemos llamar a esto y decirle que es una región. ¿Cómo se organiza el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Lo hemos visto varias veces y lo vamos a seguir repitiendo hasta que quede clarito cómo es el Estado. Según Max Weber, es aquella comunidad humana que al interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que nos encontramos dentro de este territorio, dentro de este sector o dentro de este espacio determinado que es Chile, somos soberanos y hacemos válido al Estado chileno. Es lo mismo como en su casa. En su casa usted vive, usted, su papá, mamá, hermanos, tío, tía, abuelo, abuelo, etcétera, y ustedes tienen delimitada ese sector. Puede ser una casa, un departamento, donde dentro de ese sector la persona que está a cargo, entre comillas, o todos los que están a cargo, tienen que llegar a un acuerdo de normas y reglas para tener una sana convivencia. Para tener una sana convivencia es lo mismo que en un estado más grande o en un país donde toda la gente que se reúne en torno a este país o vive dentro de este territorio tiene que, obviamente, organizarse de alguna manera para que esto funcione bien. Por eso ¿cuáles son los elementos que componen un Estado? La nación, el territorio, la soberanía, el poder y el bien común. ¿Qué significa eso? Que la nación, todos nosotros que vivimos dentro de este territorio, creemos en esta nación y le damos un nombre a esta nación, le damos una importancia, nos sentimos partícipes de ella, que se ría en este territorio chileno. Nosotros tenemos delimitada nuestra frontera y sabemos cuál es el territorio. La soberanía significa que a lo largo de todo Chile nosotros vamos a encontrar personas viviendo en el terreno, en lo cual no puede venir nadie de afuera o del extranjero a decir esto nosotros lo tomamos lo hacemos partícipe de nosotros o nos hacemos dueños de esta tierra, ya que no vivía nadie acá. Eso no existe acá en Chile. Siempre va a haber alguien en la parte más extrema del territorio, lo que se le llama soberanía. Obviamente, dentro de esta toda organización tenemos que buscar un gobierno o alguien que nos gobierne o administre este territorio completo, y para eso se le llama política, constitución política, gobierno, administración, etcétera. ¿Cuál es la función de este gobierno? Buscar el bien común para todos nosotros que vivimos dentro de él. ¿Cómo es la administración de un Estado? La forma básica. ¿Cómo se administra este Estado? Como dice aquí, la administración del Estado le corresponde al presidente de la República. ¿Cuáles son las funciones? Recuerden que el gobierno dura 4 años y posteriormente vuelve a ser reelecto o se escoge un nuevo presidente. Y por lo mismo,
Y por lo mismo, ¿cuáles son las funciones de este gobierno? El bien común. Buscar el bien común para dirigir este país y organizarlo de la mejor manera posible. Por eso es, ¿qué busca el país? Dirigir el bien común. Lo que se busca es que todo funcione de la mejor manera posible. Y obviamente eso es como la base principal de lo que es el gobierno, buscar el bien común para todos los que nosotros vivimos dentro de este territorio. Y obviamente tenemos que, dentro de este bien común, es también no podemos dejar de lado que toda administración tiene que tener estamentos o órganos para poder manejar el país, en la cual tenemos los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y otro órgano de servicios públicos. ¿Qué significa eso? Que obviamente el presidente de la República o el gobierno de turno lo que va a buscar es el que todos nosotros estemos bien dentro de este territorio, estemos de la manera más confortablemente posible, todas nuestras necesidades básicas se puedan ser, ¿cómo se llama? Pueden ser sustentadas por el Estado. Y por lo mismo el Estado necesita estos ministerios, intendencias, gobernaciones, todo para que funcione de la mejor manera. Y obviamente, ¿cuál es la institucionalidad chilena? Institucionalidad, ¿qué significa eso? ¿Cómo se rige este país? ¿Bajo qué normas, bajo qué reglas? Y obviamente las bases de la institucionalidad se encuentran en el capítulo primero de la Constitución. O sea, ¿cuáles son las características de este Estado chileno? Y para resumirlas, se resumen en dos. Chile es un Estado unitario, es único. Es uno solo con un poder centralizado, no hay más. Y obviamente, Chile, al ser un país unitario, cualquier ley que se dicte es para todos por igual. Más allá que el país esté regionalizado, siempre la administración va a ser única. Chile es unitario. Como dice acá, la ley de paternidad, la ley es una sola para todo el país. Por eso le digo, la ley es una sola, aquí se dictan leyes para todos por igual, desde Arica a Magallanes. No hay una autonomía de las regiones obviamente están administradas por los alcaldes, gobernadores, el intendente, pero todos tienen que rendirle cuentas directamente al presidente de la República, porque Chile es un país único, unitario. Obviamente, como les dije yo, Chile es un estado soberano, lo cual Chile es un país autónomo que tiene sus propias leyes y su propia constitución, lo cual lo permite manejarse de manera sola y autónoma. Queda entender esto que ante los otros países del mundo, Chile es reconocido como un país democrático. Como dice acá, Chile es una república democrática. ¿Y cuáles son las características de esta democracia chilena? Hay que tener claro que es un régimen presidencial en el cual existe una clara separación de los poderes del Estado, que ya los vimos, y el presidente ejerce simultáneamente la función de Estado, jefe de Estado y jefe de gobierno, porque fue escogido democráticamente por todos los chilenos que vivimos acá. Por eso mismo le digo, Chile es un país democrático en el cual
tenemos un presidente de la República o jefe de Estado o de gobierno que nos representa a todos de manera internacional y a la vez es el que administra todo este país. ¿Cuáles son las características de la democracia chilena? Una, ya la vimos que es de carácter representativo. ¿Qué significa eso? Que Chile escoge a sus autoridades, o sea, todos los chilenos ciudadanos escogimos las autoridades en elecciones libres, competitivas e informadas. ¿Qué significa eso? Que a través de las elecciones libres, nosotros vamos y escogemos al mejor representante o a la mejor persona que nos representa a nosotros. ¿Qué significa eso? Que debido a que cada 4 años se llama a elecciones libres, en las cuales son informadas y son competitivas. Por eso mismo en el sentido de que, obviamente, el próximo año van a haber elecciones municipales, presidenciales y del Congreso, en la cual obviamente en un periodo determinado se les da permiso a estas autoridades a que empiecen a anunciar sus proyectos, cualquier son, qué partido pertenecen, qué es lo que quieren hacer, para que la gente pueda escoger y después pueda ir a votar libremente. También vimos nosotros que en Chile existe el pluripartidismo y el pluralismo ideológico, que están en armonía con los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que en Chile hay libertad de expresión, libertad ideológica, libertad de pensamiento y libertad política. Yo puedo escoger el partido político que yo quiera, la tendencia política que a mí me represente, tengo derecho de expresión y de pensamiento, o sea, puedo decir o hacer lo que yo quiera, pero que esté dentro de los cánones de la Constitución, dentro de que esté establecido y permitido en las leyes. Esa es la gracia de lo que es el Estado chileno. Lo estamos revisando varias veces para que quede más o menos claro. Es lo mismo que va a suceder este domingo, en donde se le llamó a todos los ciudadanos, ciudadanos son todas las personas mayores de 18 años, que pueden acercarse a votar y decidir si quieren un cambio de constitución, si no lo quieren, si quieren una asamblea constituyente, una asamblea mixta. Eso lo decide todas las personas que son mayores de 18 años dentro de las características de lo que permite el Estado y la constitución chilena. Vamos a ver una cosa acá. Uy, ¿qué le pasó a esto? Ahora sí. Vamos a ver cuáles son las características y más bien dicho el Estado de Derecho en Chile. Vamos a partir entonces definiendo qué es el Estado, que es más bien una forma de organización social soberana que tiene el poder administrativo y de regulación sobre un determinado territorio. A su vez, cuando se menciona este Estado de Derecho, entonces se incluyen en él las organizaciones resultantes de la ley y la división de poderes. Cuando hablamos del Estado, nos vamos a referir a dos conceptos de suma relevancia. Por ejemplo, el concepto de nación, que se refiere principalmente a un eje de cultura, a un grupo humano, entonces, que se caracteriza por mantener una vinculación cultural, sanguínea u origen. Específicamente, hay íconos que nos representan esta nación, como el pueblo mapuche o los gitanos. Y por otra parte, relacionado con el concepto de Estado, tenemos el territorio, que puede ser una superficie de la Tierra determinada, un mar o un espacio atmosférico. También se consideran territorios de ciertos países, las embajadas, sus automóviles o los transportes de guerra. Las bases de la institucionalidad de nuestro Estado, de nuestro país, entonces está desarrollada y constituida a partir de la Constitución, que es este librito pequeño que aparece en la imagen ahí, que va a condicionar entonces la acción del Estado y de toda la sociedad. Esta Constitución consagra la separación de los poderes
en nuestro país y también consagra el Estado de Derecho, que su definición más acertada entonces es: el Estado de Derecho constituye que las autoridades que lo gobiernan están limitadas estrictamente por un marco jurídico supremo que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Dentro de esta Constitución hay valores consagrados, como el valor de la dignidad de las personas, la igualdad y la libertad. A su vez, se van a respetar los grupos intermedios, como los van a ser los partidos políticos o las juntas de vecinos, y se va a considerar la familia como el núcleo fundamental de la sociedad chilena. Las características que tiene este Estado chileno es que tiene un carácter instrumental. Quiere decir entonces que se encuentra al servicio de la sociedad, de todas las personas, para que su finalidad suprema sea el bien común. Y a su vez tiene los derechos, principalmente de promover el respeto de los derechos humanos y de la soberanía nacional, tanto al exterior como al interior de nuestro país. Nuestro Estado es unitario, eso significa que hay un solo centro político, donde las leyes se aplican a todo el territorio. Es descentralizada y desconcentrada, o sea que sus funciones públicas están distribuidas en todo el territorio. A través de eso nosotros entonces tenemos la regionalización, donde se denominan a intendentes y gobernadores que pertenecen al Poder Ejecutivo, por ejemplo. Y también hablamos de la soberanía nacional, donde existe una soberanía que reside principalmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Recuerden entonces que cuando nos referimos de nacionalidad, hablamos de nacionalidad externa y nacionalidad interna, que tiene que ver con el ejercicio principalmente de las elecciones. Los límites de la soberanía, o sea, tenemos que estos límites van a constituir los derechos humanos, que son los derechos inherentes a todos los humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, lengua, religión o cualquier otra condición que nosotros veamos. Los derechos humanos son inherentes, universales, inalienables, inviolables e imprescriptibles. A su vez, el Estado de nuestro país consagra la separación de los poderes, como mencionamos anteriormente. Encontramos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Respecto del poder ejecutivo, se encuentra la función político-administrativa y también tiene una atribución legislativa, representado en la máxima autoridad, que es el presidente de la República, que se encuentra por 4 años y sin derecho a la reelección. Este debe tener una nacionalidad chilena, tener cumplido los 35 años de edad y ser ciudadano con derecho a sufragio. Tenemos el poder legislativo, que en nuestro país se divide en un Congreso bicameral, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encarga entonces de aprobar leyes, de presentar y aprobar leyes. Tenemos a los diputados y a los senadores. Los diputados también tienen el derecho y el deber de fiscalizar los actos del gobierno, de declarar si han o no lugar las acusaciones constitucionales que formulen sus miembros en contra de las autoridades del Estado, y los senadores tienen el deber y el derecho entonces, la tarea de conocer de las acusaciones de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados entable en contra de las autoridades del Estado, si decidir si ha o no lugar las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro del Estado, y conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades del gobierno y los tribunales superiores de justicia. Y por otra parte tenemos el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que tiene la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacerlas ejecutar, pertinente entonces a todos los tribunales establecidos por la ley. Estos tribunales se encuentran estructurados, donde la máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia, luego viene la Corte de Apelaciones y luego vienen los diferentes tribunales o juzgados. Tenemos el nuevo sistema, que es el sistema procesal penal, para entender el sistema judicial en nuestro país. En torno a la reforma procesal penal, nosotros vamos a encontrar diversos cambios. Por ejemplo, que el sistema procesal pasa de ser escrito a oral y público, lo que genera una mayor rapidez,
una directa relación con el juez y se establece la garantía y la defensa tanto de la víctima como del imputado. También tenemos la concepción de la reforma en torno a la responsabilidad penal juvenil, donde los jóvenes entre 14 y 18 años se vuelven responsables en torno a lo penal. Sus actos pueden tener sanciones privativas sus actos pueden tener sanciones privativas de libertad o sanciones no privativas de libertad. Las privativas pueden estar recluidos en un centro. Las sanciones no privativas de libertad pueden conllevar entonces a trabajos voluntarios, por ejemplo. También tenemos el concepto del Estado de Derecho que habíamos hablado, que es el Estado limitado por un marco jurídico, donde las personas, los políticos y todo ente que trabaje en una institución pública se encuentra limitado por este marco, ¿no es cierto? A su vez, tenemos que estas personas se rigen bajo el principio de probidad, que es la conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público por sobre el privado. También tenemos los órganos de control del propio Estado, donde está el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República. El Tribunal Constitucional tiene el objetivo de velar por la constitucionalidad de todos los actos jurídicos del Estado. O sea, que todo lo que realice el Estado esté dentro del marco jurídico que establece la Constitución. Y la Contraloría General de la República tiene el objetivo de controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado y fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco. Es un control más bien relacionado con el dinero. Con esto hemos terminado el Estado de Derecho en Chile. Eso, chicos, más o menos cómo funciona el Estado a grandes rasgos. O sea, obviamente es mucho más largo, mucho más complejo de entender cómo funciona este Estado chileno, cómo se maneja en pocas palabras. Igual es complejo estar viéndolo así totalmente, porque no es tan fácil de entenderlo. Pero, como les dije, estamos viendo qué es el Estado chileno. Bueno, vamos a ir dejando un momento, déjenme tomar la lista. Les reitero, chiquillos, acuérdense que me tienen que mandar el portafolio 8 de educación cívica. ¿Ya? Me tienen que mandar el portafolio 8 de cívica, por eso mismo le digo, chicos, traten de no acumular tanto material, igual como lo de historia. Vamos a dejar la clase hasta acá. Ya quedan unos poquitos minutos para que termine y nos vemos próximamente la otra semana y les vuelvo a reiterar, envíenme los portafolios que faltan. Ya, niños, señorita, cuídense, que estén muy bien. Hasta luego.